silencio absoluto. No el silencio tranquilo, sino el silencio pesado, el que oprime el pecho, el que anuncia que algo irreversible acaba de ocurrir en medio del océano abierto, donde el azul es tan profundo que parece negro. Un avión acaba de desaparecer, no hay explosión visible, no hay llamada de auxilio, no hay restos flotando. Todavía han solo una mancha de combustible, un olor metálico en el aire y algo más, algo que no debería estar ahí. Minutos después, las primeras sombras comienzan a moverse bajo la superficie, no una, no dos, en docenas, tiburones, en grandes, en lentos, girando en círculos, como si supieran exactamente dónde caerían los cuerpos, como si hubieran sido llamados o advertidos. Las tripulaciones de rescate lo notarían horas después. Los tiburones no se iban, no se dispersaban, no, cazaban al azar, permanecían allí, día tras día, noche tras noche, custodiando algo, no huís solo. El relato de un avión perdido en el mar es la historia de por qué los tiburones se negaron a abandonar el lugar de lo que ocurrió dentro del avión, antes del impacto, y del inquietante patrón que se repetiría en otros accidentes. Siempre con los mismos testigos silenciosos, bajo el agua, respira hondo, porque cuando este avión cayó, el océano ya estaba esperando. El avión despegó a las 06:17 de la mañana en un horario común, una pista común, en un vuelo que en los registros oficiales figuraba como rutinario, pero nada en ese día era normal. Desde la cabina, el capitán Luis Andrade observó el cielo con una ligera incomodidad. No había tormenta, no había nubes peligrosas, pero algo en el aire. No se sentía bien. El copiloto bromeó, intentando romper la tensión. Todo despejado, capitán. Un vuelo tranquilo. Andrade no respondió de inmediato. Había volado esa ruta más de 100 veces, conocía cada tramo, cada corriente, cada cambio de presión. Y aún así, en esa mañana sentía que el avión no quería avanzar a bordo. Yvonne 173, pasajeros, familias, turistas, un par de científicos marinos y una pequeña carga clasificada que no figuraba claramente en el manifiesto. A las 6:42, el avión alcanzó altitud de crucero, todo normal, hasta que no lo fue en primero. Una vibración leve, casi imperceptible. Luego, otra. ¿Sentiste eso?, preguntó el copiloto, antes de que el capitán pudiera responder. Una luz ámbar se encendió en el panel después otra y otra más. No era una falla común. Los sistemas no estaban fallando, estaban apagándose uno por uno, como si algo externo los estuviera forzando al silencio. Torre de control. Aquí vuelo 702. Estamos experimentando anomalías eléctricas, dijo Andrade. Estática. Solo estática abajo. El océano se extendía infinito, oscuro, tranquilo. Demasiado tranquilo. A las 6:51. El radar dejó de funcionar las 6:53. La cabina se quedó sin luces internas durante 3 segundos. 3 segundos que se sintieron como una eternidad. Y entonces ocurrió algo que nunca había sido registrado en un vuelo comercial. Los sensores de presión detectaron una alteración externa, como si el aire alrededor del avión estuviera siendo desplazado. Desde abajo no, desde el frente no, desde los lados. Desde el océano, eso es imposible, susurró el copiloto. Pero los datos estaban ahí, a 11,000 metros de altura. El avión comenzó a perder estabilidad, no por viento, no por clima, por algo que no podía verse. Los pasajeros comenzaron a inquietarse, algunos rezaban, otros grababan con sus teléfonos. Una mujer gritó cuando sintió que el suelo bajo sus pies se inclinaba levemente. El capitán tomó una decisión desesperada. Vamos a intentar un descenso controlado. Nunca llegó a completarlo. A las 7:02, el avión desapareció de todos los radares. No hubo señal de emergencia.
No hubo transmisión final, tan solo un vacío repentino en los sistemas. Y abajo, muy abajo, el océano se abrió para recibirlo. El centro de control confirmó la desaparición a las 7:09, en 7 minutos. Ese fue el tiempo que tardó el mundo en entender que el vuelo 702 ya no existía en los protocolos. Se activaron de inmediato en aviones de reconocimiento, en buques cercanos, desviados en satélites, reorientados hacia una sola coordenada en medio del océano. Pero algo no encajaba. No había señal de impacto, no había rastro térmico, no había explosión detectada. Era como si el avión hubiera sido absorbido por el mar a las 9:41. El primer avión de búsqueda llegó a la zona estimada desde el Aira. El océano parecía una sábana azul infinita, tranquila, indiferente, hasta que el operador lo vio, mancha de combustible, a estribor. El piloto descendió unos metros más y entonces apareció el círculo en un patrón oscuro bajo la superficie, moviéndose lentamente, girando. ¿Son animales? Preguntó alguien por radio en el silencio. Duró demasiado, porque todos sabían la respuesta. Tiburones, no dispersos, no cazando peces, reunidos, formaban un anillo casi perfecto, de más de 800 metros de diámetro. Los equipos de rescate nunca habían visto algo así. Normalmente, tras un accidente aéreo en el mar, los tiburones llegan horas después atraídos por restos, pero esto era distinto. Ellos ya estaban allí, cuando el primer buque llegó al área. El capitán ordenó apagar los motores. El agua estaba extrañamente quieta, demasiado quieta. Un rescatista se asomó por la borda y retrocedió de inmediato. No se mueven, dijo. Solo giran. En las cámaras submarinas confirmaron lo impensable. Decenas de tiburones blancos, tiburones, tigre e incluso especies de aguas profundas que no deberían estar tan arriba, todos mirando. Hacia abajo no, hacia la superficie, hacia algo que no podía verse a las 10:26. El primer resto salió a flota, un asiento, vacío, cubierto de marcas profundas, mordidas, pero no recientes. Eran antiguas, como si ese objeto hubiera pasado tiempo en el agua, mucho más tiempo del que indicaba el reloj. Eso es imposible, dijo uno de los científicos a bordo. El avión cayó hace menos de 4 horas, pero los signos de degradación contaban otra historia. A minutos después, apareció una maleta, luego otra. A ningún cuerpo, solo objetos personales, como si el océano estuviera devolviendo fragmentos, uno por uno. Y los tiburones seguían allí. No atacaban los restos, no competían entre ellos, no se alejaban, simplemente custodiaban el lugar. A las 11:03. Una cámara captó algo más, un movimiento vertical. Desde el fondo, una sombra enorme se elevó unos metros y luego volvió a descender. Los sensores marcaron una alteración de presión. Eso no es un tiburón, susurró alguien. A los científicos intercambiaron miradas tensas, porque sabían que a esa profundidad solo ciertas cosas podían causar un cambio así, y ninguna debía estar relacionada con un avión comercial. A las 12:15. Llegó la orden desde tierra a suspender inmersiones humanas hasta nuevo aviso. No por el clima, no por falta de visibilidad, por algo que los tiburones parecían conocer mejor que nadie en esa noche. Mientras los barcos permanecían en posición, las cámaras térmicas detectaron actividad constante. Bajo el agua no se alejaban, no se dispersaban. Era como si el océano hubiera marcado ese punto como prohibido, ni lo más inquietante aún estaba por descubrirse. Era como si el océano hubiera marcado ese punto como prohibido, ni lo más inquietante aún estaba por descubrirse, porque al amanecer del segundo día, a los rescatistas entenderían algo aterrador. El avión no se había desintegrado, no estaba esparcido, estaba casi intacto, y no estaba donde debía estar. El tercer día comenzó sin amanecer, no por las nubes, no por una tormenta, sino por la tensión. Los barcos permanecían en silencio, alineados alrededor del mismo punto exacto
donde los tiburones habían girado durante horas y donde de repente ya no estaban en durante la noche uno por uno, habían desaparecido, no se dispersaron, no huyeron en desorden, simplemente se fueron. Todos al mismo tiempo. Eso fue lo que alarmó a los científicos, porque los tiburones no abandonan comida, no, abandonan restos, y nunca, jamás, abandonan una zona tan rica en estímulos y menos que algo mucho más grande haya llegado a las 6:12. La primera cámara de profundidad fue preparada en un dispositivo cilíndrico, reforzado, diseñado para descender más de 5,000 metros en luces potentes, sensores de presión en transmisión en tiempo real. Cuando tocó el agua, el océano volvió a cerrarse sobre él, como si nada hubiera pasado. El descenso comenzó lento primero, azul claro luego, azul oscuro, después negro absoluto a los 900 metros. La temperatura cayó abruptamente a los 1,300. Aparecieron formas de vida que rara vez se ven, peces translúcidos, cuerpos alargados, ojos enormes, pero ninguno se acercaba a la cámara. Todos se alejaban a los 200 metros. El operador notó algo extraño. La presión está fluctuando, no era normal. A esa profundidad, todo debía ser estable. La cámara descendió otros 100 metros y entonces apareció a una silueta, grande angular, imposible de confundir, Dios mío. Susurró alguien. Es el avión. Estaba casi intacto. El fuselaje descansaba en el lecho marino, inclinado apenas unos grados, como si hubiera sido colocado, no estrellado. Las alas seguían unidas. Las ventanas no estaban completamente destrozadas. No había señales de explosión. Eso no tenía sentido. Un impacto desde 11,000 metros habría reducido el avión a fragmentos, pero allí estaba, entero, silencioso, como dormido. A las luces de la cámara recorrieron la superficie del fuselaje y entonces vieron las marcas. No eran golpes, no eran fracturas, eran surcos profundos, largos, paralelos, como si algo gigantesco hubiera rodeado el avión, apretándolo. Eso no es daño por impacto, dijo el ingeniero estructural. Eso es presión externa. La cámara descendió un poco más, rodeando la cabina, y ahí apareció el detalle que heló la sangre de todos. Las puertas no estaban cerradas, estaban abiertas hacia afuera, arrancadas, no por dentro, no por despresurización, sino por una fuerza que tiró desde afuera a esa profundidad. Ninguna corriente podría hacerlo. Ninguna criatura conocida tampoco con alas. Las 7:03. Los sensores detectaron movimiento no de la cámara, del fondo. Algo se movía debajo del avión muy lentamente. La imagen tembló. Una sombra enorme pasó por debajo del fuselaje, demasiado grande para encajar en el encuadre completo. Las luces captaron solo una parte. Una superficie oscura, textura irregular y algo más. Una serie de líneas como cicatrices. La transmisión se llenó de interferencia. Estamos perdiendo señal, gritó el operador. Y entonces ocurrió en el avión. Se movió, no flotó, no se deslizó, se elevó unos centímetros del lecho marino, como si algo desde abajo lo hubiera tocado. Las alarmas sonaron. La cámara fue retirada de inmediato cuando finalmente emergió. La transmisión se cortó por completo, silencio en la cubierta. Nadie habló durante largos segundos hasta que uno de los científicos dijo lo que todos pensaban. Pero nadie quería decir en voz alta. Los tiburones no estaban cazando, estaban observando, esperando porque eso no había terminado con el avión. Las cajas negras fueron localizadas 5 días después. No flotaban, no estaban cerca del fuselaje. Habían sido encontradas a más de 2 kilómetros de distancia, en direcciones opuestas. Eso ya era extraño, pero lo verdaderamente inquietante no fue dónde estaban, sino en qué estado se encontraban. No mostraban daños severos.
No estaban aplastadas. No habían sido golpeadas violentamente. Parecía que alguien o algo las había retirado del avión y las había dejado caer lejos. Cuando las llevaron al laboratorio móvil, el equipo técnico esperaba lo habitual. En punto, ruidos, alarmas, gritos, confusión. Pero lo que escucharon no estaba en ningún protocolo. La grabación comenzó 20 minutos antes de la caída. La cabina estaba tranquila, conversaciones normales, en chequeos rutinarios, hasta que, de fondo, apareció un sonido. No una alarma, no un fallo mecánico, a un sonido grave en profundo, en rítmico, como un pulso. ¿Escuchas eso?, preguntó el copiloto. Sí, bien, Doha B, respondió el capitán. A los micrófonos captaron como el sonido aumentaba. Lentamente no vibraba el avión. No sacudía la estructura. Era peor, hacía que el aire se sintiera pesado minutos después. El ingeniero de vuelo habló con voz tensa. Los sensores de presión están marcando algo imposible. ¿Imposible? ¿Cómo?, preguntó Andrade. Como si algo estuviera empujando el aire desde el océano hacia arriba en silencio. Y entonces, una frase que heló la sangre de todos los que la escucharon después. Capitán, hay algo siguiendo al avión. No fue una suposición, no fue una metáfora. Los instrumentos mostraban una masa enorme, moviéndose bajo la aeronave, sincronizada con su trayectoria a 11,000 metros de altura. Eso no debía existir. El sonido se volvió más fuerte. Los pasajeros comenzaron a gritar y entonces, claramente, la grabadora captó otro sonido no mecánico, orgánico, como un gemido profundo. Mezclado con un crujido, en la última frase registrada en cabina, fue dicha en un susurro. Eso no es el océano. Data abrupto. Los investigadores intentaron explicar lo inexplicable. Hablaron de fallos de grabación, interferencias, errores de interpretación, pero había un problema. La segunda caja negra, la de la cabina de pasajeros, contaba otra historia. En ella se escuchaban gritos en llanto, oraciones y algo más, un sonido metálico. Desde abajo del piso como si algo estuviera rascando el fuselaje una azafata gritó: «El suelo se está moviendo». En segundos después, un pasajero dijo algo que nadie pudo olvidar: «Hay agua, pero no entra». Suben las palabras. No tenían sentido. El avión aún estaba en el aire, pero los sensores registraron humedad extrema dentro del fuselaje. Como si el océano hubiera invadido el espacio sin romperlo. Luego, el golpe, no un impacto, en un agarre. El avión dejó de caer durante 3 segundos. 3 segundos suspendido en el aire y luego descendió, no como un objeto, sino como algo que estaba siendo llevado. En las últimas imágenes recuperadas de un teléfono, mostraban algo borroso por la ventana. No alazán, no cielo, oscuridad, y una forma curva, inmensa, moviéndose junto al avión. Cuando el fuselaje tocó el agua, no se desintegró, entró, como si el mar se hubiera abierto para recibirlo y debajo. Algo esperaba, algo que incluso los tiburones temían. Tras días de inmersiones y revisiones, los científicos finalmente tomaron una decisión que sorprendió a todos. Abandonar la misión no fue por miedo al océano, no fue por tormenta o mal clima, fue por algo que vieron bajo el agua. En los registros de las cámaras mostraban el avión intacto, pero rodeado de un patrón de sombras que no coincidía con ninguna especie conocida. Se movían rápidos, sincronizados, y desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. Los tiburones nunca regresaron a la zona, pero los científicos comprendieron algo crucial. En lo que había allí, debajo del avión, dominaba a los tiburones. Durante las reuniones de emergencia, los expertos revisaron cada detalle. Los informes coincidían. El avión cayó intacto. La cabina estaba abierta hacia afuera. Los objetos flotaban de manera extraña en las cajas negras. Hablaban de algo que emergió desde abajo. Antes de la caída, uno de los ingenieros, visiblemente afectado,
dijo. No estamos tratando con un accidente normal. Esto es diferente, es una interacción con algo que no pertenece al océano. Decidieron suspender las operaciones. La zona fue declarada de alto riesgo y todos los buques se retiraron lentamente, pero los tiburones no regresaron a patrullar. Al contrario, permanece el registro de que todos huyeron antes de que terminara la retirada humana, como si supieran que los humanos ya no interferirían, como si algo hubiera decidido que la custodia del avión ahora era suya. Mientras la operación se suspendía, los investigadores revisaron antiguos accidentes marítimos y aéreos. Se dieron cuenta de un patrón espeluznante. Vuelos desaparecidos en áreas oceánicas remotas, tiburones presentes en círculos. Alrededor del lugar del accidente, en aparición de objetos flotantes, sin cuerpos, alteraciones inexplicables de presión y humedad. Antes del impacto, era como si algo subacuático estuviera interactuando con los vuelos, eligiendo cuándo y dónde dejarlos caer. Los patrones coincidían con incidentes documentados, pero jamás explicados oficialmente, y la comunidad científica había silenciado estas conexiones por décadas. A uno de los expertos, mientras revisaba los archivos de vuelos desaparecidos, murmuró: cada vez que esto ocurre, los tiburones llegan primero o desaparecen antes de que lo haga la humanidad. Pero, ¿por qué?, preguntó un colega. Porque ellos saben algo que nosotros aún no podemos comprender, respondió. Algo que sube desde las profundidades y controla el destino del avión. Mientras hablaban, un dato aterrador apareció en la pantalla de uno de los monitores. En coordenadas de los últimos 5 vuelos desaparecidos coinciden casi exactamente con la ubicación de este vuelo. El silencio se adueñó de la sala, no por sorpresa, sino por comprensión. No era un accidente aislado, no eran tiburones normales. No, era al océano. Simplemente era algo más grande, algo que parecía vigilar, esperar y actuaran, y los científicos comprendieron algo más, aún más inquietante. La humanidad solo ve fragmentos. Lo que ocurre bajo el océano es invisible, controlando la realidad superficial. Los tiburones son testigos y guardianes. El avión perdido era solo una pieza en un patrón que se repite cada cierto tiempo, y nadie sabe qué dictará la próxima aparición. Días después de la retirada oficial, los equipos civiles comenzaron a recibir relatos de pescadores y marineros. Algunos juraban haber visto luces extrañas bajo el agua, justo donde el avión desapareció. Otros decían que los tiburones se comportaban de forma inusual. Rodeaban áreas vacías, girando en círculos, sin atacar. Una testigo clave, la bióloga marina Isabela Cruz, narró algo que puso los pelos de punta a todos. Vi una sombra enorme, más grande que cualquier ballena, elevando algo desde el fondo. Parecía un gesto deliberado. Luego los tiburones desaparecieron. No regresaron en semana. Los investigadores compararon estos testimonios con las imágenes de cámara profunda Era Inquieten. Los relatos coincidían punto por punto con los movimientos registrados por las cámaras. Todo indicaba que algo estaba manipulando el avión y los tiburones a su alrededor. Y no era natural, no era humano, no pertenecía a este mundo. La prensa oficial nunca publicó las versiones completas. La versión oficial: accidente aéreo por falla mecánica y turbulencias. Pero los documentos filtrados entre investigadores contenían observaciones perturbadoras. El avión descendió intacto antes del impacto, como si algo lo hubiera recibido. A las cajas negras registraron sonidos imposibles de origen conocido y huellas de presión externa que no podían explicarse. Los tiburones no atacaron, solo observaron o desaparecieron en sincronía con un evento subacuático desconocido. El patrón de desapariciones aéreas coincide con coordenadas específicas, formando un mapa de lo que algunos llamaron zonas de custodia oceánica. Los investigadores independientes sugirieron una hipótesis escalofriante. Existe algo en el fondo del océano, de tamaño colosal, que interactúa con el mundo superficial. Los tiburones son sus centinelas, los vuelos son sus piezas, y la humanidad aún no entiende sus reglas. El mundo nunca supo de estas teorías
Tan solo los archivos internos permanecieron, ocultos en servidores, esperando que alguien los revisara, y los tiburones guardaran silencio. Años después, la zona permaneció vigilada por satélites y científicos, pero el avión nunca fue recuperado completamente. Los tiburones volvieron solo en ocasiones, siempre en los mismos patrones, y cada nuevo accidente aéreo o marítimo dentro de estas coordenadas seguía el mismo guión: aparición de sombras colosales bajo la superficie, alteración de presión y humedad, desaparición de objetos, algunas veces intactos, tiburones custodiando o desapareciendo, sin razón aparente. La conclusión oficial fue una simple nota: zona peligrosa, evitar navegación y vuelos. Pero los que revisaron los registros internos sabían la verdad. El avión no se perdió por accidente ni ve. Fue testigo y víctima de algo que aún mora en las profundidades, algo que no entiende de humanos, ni de miedo, ni de límite. Cada vez que el océano está tranquilo, las profundidades guardan sus secretos y los tiburones siguen vigilando, como guardianes silenciosos de un misterio que la humanidad nunca podrá controlar completamente. En el mar se cierra sobre ellos un oscuro infinito, indestructible, y bajo la superficie algo permanece, esperando.